Listo. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana María Blanco Ramírez y hago parte del programa de arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional del Caribe, en nombre de todas las instituciones de educación superior organizadoras de la Semana Internacional de Cartagena en esta cuarta versión 2020-21 en aras de lograr alianzas y por supuesto llevar a la comunidad académica un viaje virtual a Chile, país escogido para conocer ampliamente parte de su cultura, avances recorridos de distintas áreas del conocimiento y fortaleciendo la internacionalización de la educación superior desde casa. Le damos la bienvenida a esta conferencia Hecho en Chile de Daniela Marsal. Agradecemos enormemente a las instituciones de educación superior aliadas y a Learn Chile por su gran apoyo en la organización de este evento. Por favor, recuerden diligenciar el formato de asistencia que compartiremos en el chat, en el cual también podrán exponer todas las preguntas que deseen hacer a los expositores y de esta manera podrán ser respondidas. Daniela Marsal es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Gestión de Patrimonio de la Universidad de Greenwich en Inglaterra y doctora de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Daniela es especialista en el análisis de las representaciones del patrimonio y su percepción desde las personas y en la actualidad se dedica a la consultoría, la docencia universitaria, la investigación y la gestión de proyectos patrimoniales. Sin más preámbulos, agradecemos a todos su asistencia y le damos la bienvenida a la doctora Daniela con su presentación Hecho en Chile. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Para contarles un poco en realidad, el título de la presentación tiene que ver con dos libros que se han publicado en los últimos años sobre patrimonio cultural. Y eso es un poco lo que les voy a contar hoy día. Voy a compartir la presentación. Acá estamos. Ahí sí. Como les decía, el nombre de la presentación y lo que me pidieron que expusiera hoy día dice relación con este libro, con estos dos libros que se llaman Hecho en Chile, Reflexiones en torno al patrimonio cultural, volumen 1 y 2. Son dos libros que nacen el primero hace ya varios años, el primero se publicó en 2012, y el segundo se publicó este año, se lanzó en marzo de este año, así que son dos libros que la verdad es que tienen un recorrido importante en el sentido de un aporte bastante fundamental en el tema del patrimonio y el patrimonio cultural en general en Chile. Mi rol en estos libros es que yo soy la editora de ambos. Además escribo en ellos un par de capítulos, así que tengo un doble rol de editora y también de autora en los dos. Entonces, quiero contarles un poco cómo nace este proyecto de este libro, o por qué nace en realidad, cuál es la motivación, cuál es la necesidad. Y la razón principal del primer libro, sobre todo en el 2012, fue porque nos dimos cuenta, muchas de las personas que trabajábamos en patrimonio nos habíamos dado cuenta que había una escasez muy grande de producción bibliográfica en patrimonio. Cuando teníamos que hacer clases o teníamos que trabajar en ciertos proyectos, muchas veces lo que había disponible para leer eran sobre todo bibliografía de otros países. Teníamos que leer experiencias de México, de España, de Inglaterra, de muchos otros lugares del mundo, pero la verdad es que no teníamos nada que compilara un poco la experiencia de lo que era el patrimonio cultural desde Chile, hecha en Chile. Pese a que existían y existen personas hace muchos años que se dedican al tema del patrimonio, o sea, existían personas que trabajan en el área del patrimonio, que la investigan o que la enseñan. Por lo tanto, esa escasez bibliográfica no era tanto porque no existiera la expertise, sino que más bien era porque no se había dado o no se había fomentado esta necesidad, digamos, de compilar en un solo libro, en un solo texto o en una publicación,
nuestras experiencias y nuestros casos y nuestras situaciones o reflexiones relacionadas a patrimonio cultural hechas en nuestro país. Por lo tanto, el objetivo en ese minuto, en el 2012, cuando nace el primer libro, fue justamente compilar parte del conocimiento y de las experiencias y de las buenas prácticas que se habían ido desarrollando en Chile en un libro que pudiera contar un poco sobre nosotros mismos. Por eso también el libro se llama así, porque se llama Hecho en Chile y se destaca eso en los títulos, porque justamente lo que encontramos en el interior del libro dice relación con nuestra propia experiencia en este mundo patrimonial. Pero obviamente uno cuando ya empieza a avanzar en este proceso se da cuenta por qué no existía el libro, porque efectivamente hacer libros y publicaciones es muy difícil y es muy complicado. Por una parte, el financiamiento, la verdad es que estos temas patrimoniales en Chile, la verdad es que no son los temas más publicados o más demandados en términos como de bestseller o de que las editoriales tengan un gran interés por publicar este tipo de libros. Y al mismo tiempo por lo que significa en términos de financiamiento, de tener que buscar fondos concursables, buscar alguna manera de poder levantar este proceso. Y por lo tanto, esta falta de publicaciones y esta falta de bibliografía tienen que ver con una precariedad que hay en el tema, con esta falta de financiamiento, con esta falta quizás también de interés de muchas editoriales, o porque hay simplemente otras prioridades y el tema del patrimonio no había sido visibilizado con tanta importancia, sobre todo si estamos pensando que el primer libro salió en el año 2012. Por lo tanto, yo tuve que recurrir a un fondo concursable. En Chile hay fondos que en esa época los entregaba el Consejo de la Cultura. Hoy día esos fondos son parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Son fondos que se concursan de manera anual y por lo tanto uno en distintas líneas de financiamiento uno presenta un fondo. Se presenta al fondo con un proyecto. Y dentro de esos fondos está el Fondar, que tiene todavía, en esa época y sigue teniendo, una línea de investigación que está abierta a las artes, la cultura y el patrimonio. Y dentro de esa línea de investigación se presentó el primer libro y el segundo libro como parte de un proyecto amplio, un proyecto en donde yo trabajo como la ejecutora de ese proyecto, también finalmente soy la editora del libro, en donde yo hago un proceso de seleccionar a los autores, de ver los temas que se van a tratar en cada libro, de acordar con los autores qué es lo que se va a tratar, cómo se va a tratar, etcétera, y de acompañar este libro de forma completa hasta el final, supervisando diseño, etcétera, etcétera. Obviamente los fondos concursables no son montos, no son grandes montos, por lo tanto mucho de esto también es un trabajo de mucha voluntad y de mucha vocación en el proceso, porque hay muchos de los trabajos que por supuesto no son remunerados, pero que terminan siendo finalmente sacados adelante justamente por el interés y por esta idea en el fondo que uno tiene de que efectivamente poder generar conocimiento y poder generar más bibliografía. Y por lo tanto, claro, obviamente estos fondos concursables, esta falta de financiamiento nos va limitando a poder ir generando más publicaciones, de poder tener publicaciones quizás a largo plazo. Por ejemplo, el Hecho en Chile para mí habría sido ideal cuando ya se pensó un segundo volumen, sería ideal poder hacer una colección, por ejemplo, y no tener que depender de un financiamiento concursable, de que si me lo gano o no me lo gano, de si es que puedo hacerlo o no lo puedo hacer. Por ejemplo, este año el Fondar, que es al fondo donde yo he postulado anteriormente para estos libros, cambió sus requisitos y, por ejemplo, este año yo no habría podido postular para poder haber hecho otro volumen, por ejemplo. Por lo tanto, eso implica bastantes limitaciones en términos de poder tener una producción bibliográfica a largo plazo. Por supuesto, los montos, obviamente, como les decía yo, no son grandes montos, y por lo tanto es mucho trabajo, poco financiamiento, mucha voluntad, pero en ese proceso también hemos visto muy buenos resultados. El primer libro, el del año 2012,
tuvo una gran recepción, de hecho a tal nivel que hoy día, han pasado muchos años, pero hoy día ese libro ya no existe, no existe en Chile. Ese libro les voy a explicar un poco más de cada libro, pero básicamente los libros lo que se ha hecho es que al ser un fondo público, los libros se donan, gran parte de esos libros, se donan a bibliotecas públicas, se donan a museos, a instituciones, a bibliotecas de universidades, privilegiando obviamente que esto tenga un acceso gratuito para investigadores, para estudiantes, etc. Y queda un pequeño monto de esos libros para ser vendidos. Hoy día los libros de la primera edición no existen, están solamente en estos lugares públicos que les digo yo. Y increíblemente la gente desde hace mucho tiempo ha venido pidiendo que ojalá se hiciera una nueva edición de ese primer libro. Y gracias a Dios, como los tiempos han cambiado, ahora hay una editorial que sí le interesó sacar la segunda edición y estamos a puertas de ahora en noviembre sacar la segunda edición del primer volumen. Y por lo tanto ahí ya estamos viendo cambios también de lo que ha significado como aporte estos libros y que efectivamente son reconocidos dentro del área del patrimonio. Este es el primer libro, este es el volumen 1, y este fue el libro que salió en 2012, ahora estamos trabajando en una segunda edición, que va a salir ahora, probablemente ahora en noviembre, y gran parte de esa edición tiene que ver con el interés que mostró mucha gente por el libro, básicamente, que efectivamente fue un libro muy pionero en su minuto, porque este libro se dividió en dos partes, se dividió en una parte 1 que tenía que ver con contar un poco los grandes temas de patrimonio, más bien contar un poco sobre museología, sobre distintas cosas, se los voy a mostrar ahora, y una segunda parte de casos prácticos chilenos. Esta es la portada del libro y que ahora pronto va a salir su segunda edición. Entonces, como les decía, el libro, este es el índice del libro, el 1, el volumen 1, tenía una primera parte que lo que hace básicamente es trabajar temas de patrimonio a nivel general, grandes temas como por ejemplo el tema de la identidad, el tema de la memoria, el tema del Estado, en este caso sobre todo pensándolo en vinculación con el pueblo mapuche, un pueblo originario de Chile, el patrimonio vinculado al poder, vinculado a la construcción, pero desde las personas, vinculado a las personas, los museos, la gestión del patrimonio. Por lo tanto, esta primera parte del libro se entendía un poco como un manual, pero siempre vinculándolo con casos chilenos, con experiencias chilenas, esta reflexión más macro. La segunda parte estuvo pensada en aterrizar esta versión más macro de manual a casos específicos chilenos. Por lo tanto, en este primer libro siempre fue pensado un poco como un manual introductorio al tema del patrimonio en Chile. Y en esta segunda parte, por ejemplo, empezamos ya a instalar temas como, por ejemplo, cómo era o cómo se daba, cuáles eran los desafíos del patrimonio inmaterial en nuestro país. También, por ejemplo, el tema del patrimonio gastronómico, el tema de las cocinas, de los alimentos. Otro caso ya vinculado a una experiencia muy puntual que se hizo en La Legua, en una zona de Santiago, en donde el Museo Histórico trabajó con ese barrio, con ese lugar, el Museo Histórico Nacional trabajó con ellos y finalmente se montó como una pequeña exposición dentro del museo a partir de lo que las personas quisieron y relevaron en el fondo. También se trató el tema del enfoque de género, que en Chile ya se venía trabajando desde hace un tiempo a nivel estatal, sobre todo. Y ahí hay una narración de esa experiencia, que es una experiencia bastante innovadora. A mí me tocó trabajar en esa experiencia en sus inicios, y la verdad es que habían pocas huellas cuando se partió en Chile este tema, alrededor del 2002, 2003, pocas experiencias de dónde tomar un poco ideas o basarse un poco. Y la verdad es que este es un excelente texto de cómo se ha vivido esa experiencia de integrar el género a nivel del patrimonio, con sus
problemáticas, con sus cuestionamientos, con obviamente todas las tensiones y problemáticas que eso va adjunto. Pero también, por ejemplo, pensar el rol de los monumentos en el espacio público, que es impresionante pensando que este libro es del 2012, que sea tan atingente a lo que sucede hoy día, por ejemplo, o lo que ha venido sucediendo en los últimos 5 años a nivel mundial, de empezar a cuestionar muchos monumentos, de empezar a sacar, por ejemplo, o a cambiar de ciertos lugares públicos ciertos monumentos, empezar a preguntarse qué rol tienen sus monumentos en el espacio público. Para el caso de Chile, por ejemplo, a partir del 18 de octubre, el estallido social, que fue un proceso que hemos estado viviendo antes de la pandemia, que se inició antes de la pandemia, justamente en muchos espacios públicos los monumentos se vieron alterados, destruidos en algunos casos, grafiteados, etcétera. Y obviamente también empieza esta reflexión, bueno, efectivamente, ¿cuál es el rol de esos monumentos en los espacios públicos? Por lo tanto, este capítulo es tremendamente evocativo para lo que nos está sucediendo hoy día, pese a haber sido escrito hace tanto tiempo. Finalmente, dos temáticas que se trataron en este primer libro, tiene que ver una con patrimonio y atrocidad, y esto pensado en el patrimonio de la atrocidad, como se le llama, o patrimonio del horror, también como se le llama en inglés, o el patrimonio negro, que tiene que ver con lugares asociados a violaciones a los derechos humanos, que han sido, que se deciden guardar o se deciden conservar para el futuro, pese a, obviamente, a ser un testigo o un testimonio muy crudo, muy duro de diferentes momentos históricos, pero que se decide conservar por distintas razones, para que no se olviden, por un tema educativo, etcétera, como por ejemplo los campos de concentración y muchos otros ejemplos que podríamos traer a colación. Y en este caso hay una reflexión con nuestros propios lugares, centros de detención durante la dictadura, centros de tortura, etcétera, lugares que hoy día son memoriales también, etcétera, cómo nos enfrentamos a estos espacios desde la reflexión patrimonial, desde la memoria, desde su uso, desde su gestión. Y finalmente, en este primer libro hubo un texto sobre patrimonio industrial, una mirada, un camino histórico, digamos, un poco contando cómo se ha dado este patrimonio industrial en nuestro país. Por lo tanto, en este primer libro nunca se pensó, la verdad, siendo bien sincera, nunca se pensó que iba a haber un segundo texto en ese minuto. Sí, sin ninguna duda, habían quedado muchos temas en el tintero, podríamos decir, muchos temas interesantes, importantes, pero bueno, obviamente el libro 1 tiene 350 páginas aproximadamente, por lo tanto tampoco podíamos escribir muchísimo más, pero como una primera entrada al tema patrimonial, la verdad es que ha sido un libro muy interesante. De hecho, hoy día es un libro que se lee de forma obligatoria en gran parte de las universidades donde se enseña patrimonio o donde se enseña cultura. Se ha convertido en lectura obligatoria de muchos de los cursos, de los magísteres, de los pregrados donde se ven estos temas. Por lo tanto, en ese sentido, la verdad es que ha sido para mí un gran orgullo ver efectivamente cómo esta motivación inicial de generar bibliografía, de generar conocimiento, la verdad es que con los años se ha ido cumpliendo, y de hecho me tocó últimamente evaluar un poco cómo ha sido este camino, y también ha sido muy grato ver que ha sido un libro tremendamente citado también. Y por eso creo que releva justamente la importancia de poder tener este tipo de compilaciones que hablen de las propias realidades, que hablen de cómo es el tema patrimonial en nuestros países, en nuestros territorios, y que sea también a partir de nuestra realidad, en el fondo, y de nuestros propios intereses. Y este es el segundo libro que lanzamos este año, en marzo, y la verdad es que el segundo libro nace un poco por esta idea de que quedaban muchas temáticas todavía por contar.
que la verdad es que todavía habían muchas cosas por decir, pero también porque a mi parecer en el primer libro habíamos tratado muchas cosas muy importantes, pero estábamos bastante en deuda de lo que pasaba en las regiones de Chile. Chile es un país bastante centralizado en el sentido de que la capital, Santiago, y la región metropolitana, donde está Santiago, que es donde vive gran parte de la población del país, tiende a ser siempre el foco de atención y lo que se suele ver más, y lo que se suele comentar más, y lo que se suele relevar más. Pero en términos de patrimonio, la verdad es que suceden cosas a lo largo de todo Chile tremendamente importantes y tremendamente valiosas. Y este segundo volumen quería un poco rescatar el tema regional, por una parte, pero también temas que yo me había dado cuenta que ya salían un poco quizás de los discursos más comunes o de las temáticas más habladas, y que me parecía interesante también relevarlo. Entonces, este segundo volumen se sale un poco de la norma, y por eso la portada quizás a la gente que no es de Chile no le llama nada la atención, pero la portada muestra un mapa de Chile, pero el mapa está al revés. Este no es el mapa como debería ir, digamos. El mapa está puesto de sur a norte. De hecho, lo que ustedes ven al lado izquierdo es el extremo sur de Chile. Y por lo tanto, el juego de la portada tiene justamente que ver con eso, este es un libro que va a contar otras historias. No vamos a hablar de Chile desde norte a sur, como solemos hablar siempre, sino que vamos a hablar de Chile de sur a norte. No vamos a hablar solamente del centro o solamente de Santiago. Tampoco un libro que va a hablar solamente de los grandes temas, sino que también vamos a hablar de actores que no son siempre los más convocados o los más visualizados, y vamos a hablar de otras cosas. Y por lo mismo, en este texto, que es el que salió este año, parte, y este es el índice el que les voy a mostrar, el índice parte del sur. De hecho, todos los casos empiezan a ir, es como un periplo que va subiendo de sur a norte de cada caso, y, por ejemplo, el primero que vemos acá, que tiene que ver con patrimonio industrial petrolero, habla de la región de Magallanes, que es la región más austral. Y por lo tanto, ahí se habla de un proceso eh, de instalación de una industria petrolera en el siglo XX en esa zona, de lo que significó para esa zona en términos de la construcción de ciudades, de estas un poco como company towns que se dan en otros lugares de América y también de Chile, de estas ciudades que finalmente llevan a gente a vivir a sus lugares, y se construyen casas y se les construyen escuelas y hospitales, etcétera, para que esa ciudad finalmente se instalen las personas que van a trabajar a estos lugares que son tremendamente aislados. Así, estas son zonas muy inhóspitas y muy aisladas, además. Eh, entonces, hoy día, obviamente, muchos de estos lugares, hay pocos de ellos quedan habitados hoy día, y lo que ustedes están viendo, por ejemplo, es el gimnasio de ese lugar de Cerro Sombrero, que es uno de los lugares que todavía vive gente. Y hay otros que están abandonados y que obviamente están las preguntas, bueno, ¿qué va a pasar con este patrimonio industrial? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se puede entender este patrimonio industrial hoy día? Eh, el siguiente caso también tiene que ver con patrimonio industrial en el sur, pero tiene que ver con un proceso de investigación que se llevó a cabo en varias universidades, un proyecto anillo que convoca a varias universidades del sur de Chile, y que se empezó a indagar un poco en estas comunidades que estaban vinculadas a procesos industriales y sus patrimonios, sus lugares donde habían vivido estas personas, etc. De hecho, acá tengo un par de fotos sobre ese proceso. Y, por ejemplo, en este caso se habla en este capítulo, por ejemplo, lo que ocurre en Lota, que está vinculado a los mineros del carbón, y estas son casas que se le entregaban a esos mineros también en estas como tipo company towns donde vivían las personas, o por ejemplo trabajadores de la industria de paños de Tomé, que también se investiga en este proceso de patrimonio industrial de la zona sur, que convoca a varias universidades. Luego, subiendo hacia el norte, está la región de los ríos, y ahí hay
Hay un capítulo que habla sobre los museos de base comunitaria, de museos que sean, en el fondo, que se constituyen y que se entienden como comunitarios, es decir, que las personas de esos lugares, de esas comunidades, son quienes o administran, o deciden, o inciden en cómo se dan esos museos. Y ahí hay un trabajo muy interesante que personas de la región de los ríos han hecho con organismos europeos y han estado analizando estos lugares y cómo se han ido entendiendo estos procesos, por ejemplo, en ciertos lugares y pequeños de estos, aquí estamos viendo algunas fotos de algunos de estos centros comunitarios que tienen visitas guiadas, que tienen distintas cosas, y cómo han ido funcionando, por ejemplo, el Museo Memoria en el Tume, o el Museo Despierta Hermano de Malalhue, que son parte de estos museos comunitarios en la zona de los ríos, entendiendo obviamente el museo desde otra mirada, no del museo tradicional que conocemos todos, que tiene una cierta gestión, autoridades, miradas, a veces incluso museos nacionales o vinculados al Estado, sino que más bien construidos desde las comunidades. Y finalmente, esta primera parte que les quiero mostrar tiene que ver con otra experiencia que sucede en Lebu, que también es una ciudad vinculada a la minería. En Chile eso se da mucho, y cuando se cierran las minas, esta localidad pierde un poco su razón de ser, y empieza toda esta pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a entender este espacio, estos lugares que están vinculados a esa minería, a ese trabajo, cómo las personas empiezan a visualizar el patrimonio como una alternativa de turismo, o alguna alternativa de trabajo, o alguna alternativa también para entender su identidad nueva, digamos, en esta nueva situación después de post-cierre de estos espacios de trabajo, por ejemplo. Una situación que está localizada en Lebu, pero la verdad es que se da no solamente en Chile, y se da en muchísimos lugares del mundo donde espacios mineros han cerrado, y obviamente esas personas quedan un poco a la deriva después de esos fenómenos. Y las otras capítulos de este segundo libro, por ejemplo, aquí hay uno que dice Ruca, que voy a tener que pedir disculpas porque yo no hablo mapudungun, pero voy a hacer mi mejor empeño. Ruca, Kimun, Tañil, Bolili, Juan Cayupi, Huichicura, es el nombre de un museo, que es el Museo de Cañete, análisis de un proceso de mediación del patrimonio. Y este es un caso tremendamente interesante porque es una experiencia única, la verdad, en Chile, y que tiene que ver con un proceso de rehacer, digamos, un museo que ya existía, que es el Museo Cañete, que está en una zona donde hay una importante población mapuche lafkenche, que son los mapuches que viven en la zona costera, y este museo inicia un proceso de trabajo con las comunidades para decidir qué se iba a instalar y cómo se iba a contar la historia mapuche lafkenche en ese espacio museal. El capítulo cuenta muy bien este proceso de mediación, cómo se trabajó con las personas, las dificultades, las tensiones, los procesos, y el resultado. Aquí pueden ver una fotografía de parte de la museografía del Museo Cañete. El resultado, la verdad es que es un resultado muy interesante, una experiencia bastante única y muy exitosa, diría yo, del proceso de integrar la mirada de una comunidad, de un pueblo originario, a cómo ellos desean ser entendidos y vistos y representados en un espacio, un museo que para ellos es tan ajeno, porque para ellos es tremendamente ajeno verse en un museo, siendo que ellos son una comunidad viva. Por lo tanto el museo es un aparato occidental europeo colonizador, es una cosa que no está dentro de su lenguaje, pero que finalmente aquí hay una especie de domesticación de este museo por parte de las comunidades, y terminan haciendo lo propio. Es una experiencia muy bonita y muy interesante. El caso siguiente tiene que ver con un proceso que se ha dado en Chile a través principalmente de la Universidad Católica de Chile, de trabajar en archivos escolares, en archivos que se empiezan a armar desde las escuelas, sobre todo en las escuelas más antiguas, y al mismo tiempo trabajar con escolares para que esos archivos también empiecen a articularse, a hacerse, etc.
que es un proceso muy bonito. Aquí hay una fotografía de los estudiantes de uno de esos colegios, de una de esas escuelas, que se empiezan a interesar por el tema del archivo, de guardar esa memoria, de participar de esos procesos, de la importancia que tiene también el guardar, el conservar, y el reconocer la importancia de ese proceso. El siguiente es mi capítulo de este libro y que tiene que ver con entender el patrimonio, pero desde los niños y las niñas, vincular el patrimonio al mundo infantil, no solo desde la mirada, no solo desde los niños como actores, o sea, como protagonistas, o sea, de que efectivamente se vean en los espacios museales, que se cuente su historia, pero también como ellos testigos y protagonistas de estos procesos, o sea, efectivamente, qué ellos consideran patrimonio, qué no consideran patrimonio, qué ven en estos lugares, qué leen en estas visitas, qué reconocen, qué discursos se llevan consigo cuando se van de vuelta después de una visita guiada, por ejemplo. Finalmente, cómo son y qué les entregan estos espacios, y también qué esperan de esos lugares y cómo se vinculan con el patrimonio, sobre todo dejando de lado esta mirada muy adultocéntrica de los niños y niñas como seres humanos en proceso, sino que más bien entenderlos como sujetos de derecho, sujetos de opinión y sujetos de participación también. Yo traje la foto que está al lado derecho porque en muchas entrevistas que yo les hacía a niños y a niñas sobre esta situación en particular, que es una sala que existía en el Museo Histórico Nacional, que es una mujer que está cocinando, un maniquí, y que la historia ahí que se quiere contar tiene que ver con los ingredientes que se fusionan de América con Europa, etc. Cuando uno le preguntaba a los niños y a las niñas después dónde veían a la mujer en el museo, ellos hacían evocación de esto y decían en la cocina. Esa es la mirada de ellos, finalmente eso es lo que les transmitía el museo, pese a que el museo no tenía esa intención. Pero ellos se quedaban con una imagen de que la mujer en la historia y en el museo estaba en la cocina. Por lo tanto, ahí hay un trabajo también de empezar a hacernos cargo en términos patrimoniales de lo que mostramos, cómo lo mostramos y qué estamos contando también. O sea, evaluar también nuestros trabajos y nuestros procesos. Este capítulo tiene que ver con un proceso muy largo de los canteros. Los canteros son personas que trabajan la piedra, que están digamos, en la zona de Santiago, pero a las afueras, y que tuvieron un proceso muy largo para ser reconocidos eh, con un reconocimiento oficial, como patrimonio, como monumento, digamos, la legislación en Chile todavía está muy al debe en estos temas. Y fue un proceso muy largo, político, complejo, también porque habían obviamente intereses inmobiliarios por ocupar la zona donde estaban ellos, espacios donde están las piedras, donde trabajan. Por lo tanto, este capítulo es un periplo por ese proceso tan complejo, como David versus Goliat, de estos canteros versus las inmobiliarias, el crecimiento económico, ciertos intereses de todo tipo, y cómo se vivió este proceso en lo judicial, etcétera, que tuvo muchas aristas, muchos ires y venires, y que finalmente terminó de la mejor manera, digamos, pero fue un largo, largo camino, obviamente de reconocimiento, de valorización del oficio de estas personas, y obviamente de finalmente ser reconocido. Y finalmente, esta es la última parte del libro. Está un trabajo sobre la Casa Colorada, que es una casa antigua que está en la Plaza de Armas de Santiago, y se utiliza esa casa para ilustrar cómo ha sido el proceso de reconocimiento del patrimonio, cómo se han ido viendo los activismos del patrimonio, cómo se han entendido también esos procesos. La casa finalmente, hacerle un seguimiento histórico a cómo la casa ha sido conservada. A veces se la ha tratado de derribar, otras veces se ha tratado de cambiar, etc. Se lee a través de ella cómo hay vaivenes de intereses, de valorizaciones, de distintos grupos, distintas ideologías, en fin, todo un camino en cómo se van reconociendo y valorizando los patrimonios a través del tiempo. El caso Valparaíso, que también se menciona en el libro, y es una
es obviamente un cuestionamiento, una reflexión de cómo hoy día Valparaíso se entiende a sí misma, cómo había un proceso de patrimonialización de la ciudad. Valparaíso tiene una zona que es patrimonio de la humanidad, y por lo tanto hay un proceso ahí de intentar articular un patrimonio de todo el trabajo que ustedes ven a la derecha, todo un proceso de, de hacer difusión y publicidad del patrimonio, de tratar de mostrar un Valparaíso muy turístico, muy atractivo en ese tema, pero, pero lamentablemente muy escindido, muy separado de su historia, que tiene que ver con el lado izquierdo, que tiene que ver con un proceso del puerto y de todo un cambio me parece un puerto muy importante, de todo un cambio eh, que hay en la forma del trabajo del puerto y todo un proceso que se produce a lo largo de los años, y por lo tanto hay una especie de separación entre este reconocimiento de un patrimonio muy turístico, muy comercial, pero con poca fuerza, con poco asentamiento real de una identidad propia o de la identidad que efectivamente o históricamente tiene la ciudad. Este es el caso de Rapa Nui, que también ahí hay una forma de leer en la isla como una isla que finalmente representa a los seres humanos. Tiene un patrimonio tremendamente dinámico, que muchas veces se lee siempre como la cosa exótica, que tiene que ver con lo que ustedes ven al lado izquierdo del baile, de los trajes, etcétera, pero que también una, una comunidad que están en constante tensión también con el Estado, con los cambios, con el turismo, con una serie de situaciones que no les son fáciles, y que obviamente ponen ahí en cuestionamiento efectivamente qué pasa con el patrimonio en el tiempo. O sea, efectivamente va teniendo cambios, va teniendo diferencias y más bien contrastándose con esos estereotipos que solemos manejar, sobre todo de las culturas que no son propias, digamos, que tienden a ser distintas. Este es el caso del patrimonio arqueológico en Chile. Sobre todo se centra en el caso San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, que narra un poco las tensiones que significa para los arqueólogos y para las comunidades licanantay que viven en esa zona, de pueblos originarios de esa zona, comunicarse en saberes distintos, de cómo dialogan esos saberes, cómo dialoga el saber arqueológico con el saber, digamos, de la cosmovisión propia de esas comunidades, con sus mundos, con sus ritos, con todo lo que les sucede, y cómo finalmente en muchos casos la arqueología le ha permitido a esas comunidades poder dialogar con las, por ejemplo, autoridades de otra forma, al tener, gracias a la arqueología, tener, por ejemplo, claridad desde cuándo habitan esos territorios, de cómo los han ido habitando, de cómo fue su historia previa, digamos, de una manera más científica. Y obviamente, claro, esta tensión entre saberes y cómo finalmente esos saberes también pueden dialogar frente a distintas tensiones que existen hoy día en esa zona, como la instalación de mineras, el uso del agua, en fin, una serie de situaciones que hoy día son tremendamente complejas en la zona atacameña, la zona Licanantay, donde están ellos. Y finalmente, esto tiene que ver con el patrimonio textil, también en la zona de Licarantay y también más al norte de Chile, y es trabajar con artesanas que por distintas razones habían olvidado o perdido ciertas técnicas, y se incorpora y se empieza a trabajar gracias a la investigación, gracias a la búsqueda de archivos, de buscar distintas textiles en museos, de mirar otros casos, etcétera, recuperar técnicas que habían quedado olvidadas o que se habían dejado de hacer, y se empiezan a articular de nuevo dentro de la textilería en estos talleres en distintas zonas de San Pedro de Atacama. Voy a volverme, ahí están los títulos de estos capítulos que les menciono. Por lo tanto, este caso me quise detener en el segundo libro, porque el segundo libro trata mucho más casos de distintas zonas de Chile, si se fijan, casos muy particulares con
distintas realidades, con distintas tensiones, distintas problemáticas, pero que obviamente el libro apunta justamente a mostrar esa diversidad, a mostrar lo distintos que somos de norte a sur, las muchas experiencias patrimoniales que tenemos, lo interesantes que son y lo valiosas que son también. Y finalmente un poco eso, contar y relevar un poco esta temática del patrimonio desde lo distinto, desde lo diverso y desde lo importante que es cada uno de ellos. Eso. Muchas gracias, Daniela, por esa reflexión final. Me gustaría abrir un espacio para preguntas. A ver si nos las colocan en el chat o me las hacen llegar por otro chat que tengo aquí. Bueno, mientras van escribiendo preguntitas, yo te quería hacer varios comentarios. Primero, pues digamos en relación con el primer libro que ustedes sacan de parte uno, tienen muchos elementos que son muy, digamos que en ese momento bastante innovativos pensando en el momento en que se escribió y es la relación con la construcción social del patrimonio, que pues digamos que sí me parece muy valioso el aporte de realizar el trabajo de un manual introductorio y el tema del enfoque de género, ¿no? Que muchas veces, sobre todo, pues ya que tú y yo somos mujeres y estamos aquí participando hoy en esta charla de patrimonio, pues sabemos que hay algunos sectores y gremios en los que de pronto, para saber que lo hicieron en el 2002 y 2003, no se tocaron muchos estos temas. Me gustaría que me contaras un poquito más qué trabajaron en esto, en esta parte del enfoque de género. Sí, claro, mira, es bien interesante porque pasó una cosa bien curiosa en Chile. Por alguna razón, el Estado chileno, alguna razón que no manejo, el Estado chileno, el 2002, decidió incorporar dentro de algo que se llaman programas de mejoramiento de gestión a distintas instituciones, digamos, estatales, un enfoque de género. Y en esa época, por coincidencia, porque este capítulo lo escribió otra persona, pero por coincidencia yo estaba trabajando con esa persona en lo que era la DIVAM, ya no existe, pero en esa época la DIVAM era la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, un organismo estatal. Y nos toca a nosotros recibir como organismo estatal esta tarea de incorporar el enfoque de género a la institución, que obviamente en esa época, estamos hablando de 2002, o sea, una cosa ya pero rarísima, digamos. Y fue una experiencia tremendamente difícil porque buscábamos experiencia en otros países y la verdad es que había muy pocos países que estaban hablando siquiera del tema. Y cuando se hablaba del tema, siempre se hablaba mucho de lo femenino, de la mirada femenina en estas cosas. Y la verdad es que el enfoque de género es mucho más que eso. Tiene que ver con lo femenino, pero también con lo masculino y con las relaciones de hombres y mujeres. Entonces, y de mucho más, digamos. Hoy día sabemos que ya podemos incluso ir pensando en otras cosas. Entonces, claro, fue un desafío tremendamente grande tratar de pensar cómo incorporamos esto en la gestión de algo cultural y patrimonial. Y lo que se decidió en ese minuto fue trabajar con algunos organismos dentro de esta gran institución de archivos, museos y bibliotecas. Entonces se eligió, por ejemplo, el Museo Histórico para hacer un trabajo ahí piloto, se eligió otro lugar que era un tema de bibliotecas, que también se trabajó algo muy puntual ahí, y se empezaron a hacer trabajos piloto en estos lugares. En el artículo de la Paula ahí se explica mucho mejor cómo se trabajó, etcétera, pero por ejemplo en el caso del Museo Histórico, eh, empezamos a ir a reuniones con la gente del departamento educativo, empezamos primero a ver quiénes iban, cuántas mujeres y cuántos hombres iban, empezar a ver cuáles eran las lógicas de lo que se exhibía, empezamos a entrevistar. Esas fueron mis primeras entrevistas de niños y niñas y adolescentes, en donde les empezamos a preguntar dónde veían a las mujeres, dónde veían a los hombres en los espacios del museo, qué es lo que leían de esas visitas en términos de enfoque de género. Se llevó una especialista del tema a las salas del museo a ver cómo podíamos integrar otra lectura
dentro de ese museo. No teníamos recursos para cambiar la muestra, por lo tanto la única manera de integrar era hacerlo a través del discurso de la visita guiada, por lo tanto ahí se integró un enfoque de género dentro de ese discurso, buscando lo que llamamos puntos de fuga, o sea, lugares donde nos permitían meternos hacia el tema, digamos, buscar esos puntos dentro de la colección que nos permitían entrar en esos temas. Y así se fueron generando otros pilotos después, yo después ya no trabajé más ahí, pero la Paula siguió en el tema y siguieron haciéndose otras cosas, digamos, pero así partió un poco, bien, también ensayo y error, hay que decirlo, pero la verdad es que resultó bastante interesante, y una de las cosas yo creo más reveladoras de ese proceso fue que cuando fuimos a hablar con la gente del Museo Histórico, y les preguntamos, ellos tenían, por alguna razón, desagregado por sexo las visitas de escolares. Entonces les Ujú. preguntamos, bueno, ¿cuántos niños, vienen más niños o más niñas? Les preguntamos nosotros. Y ellos todos dijeron, no, vienen más niños. ¿Pero están seguros? Sí, sí, sí. Bueno, veamos la próxima semana los números. Y ellos decían, no, ¿para qué vamos a ver los números si sabemos que son más niños? Bueno, veámoslo. Bueno, resulta que la semana siguiente cuando nos reunimos, ellos estaban sorprendidísimos porque nos dijeron, no, vienen muchas más niñas. Y fue como, wow. Y cuando nosotros hicimos el trabajo campo en el museo, hicimos observación participante, nos dimos cuenta por qué ellos creían que iban más niños. Porque efectivamente los niños se movían mucho más dentro del museo, hablaban más, gritaban más, se hacían más presentes en las salas. Y hacían generar este estereotipo, esta idea de que eran muchos más. Pero en la vida real no era así. Entonces es muy interesante empezar también a revelar esas cosas que uno tiene un poco naturalizadas y resulta que esconden muchas más posibilidades. Sí, genial esta experiencia porque efectivamente supremamente innovadora. De Julián Vázquez tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves el manejo de los procesos de turistificación en Valparaíso? Y la segunda, ¿qué opinión tienes de los procesos de difusión desde la creación y masificación de las publicaciones de la página web chilena especializada en arquitectura, Plataforma Arquitectura, y su relación con el patrimonio? Mira, el caso de Valparaíso es un caso muy complejo. Es tremendamente complejo porque es una ciudad que tiene una diversidad enorme en todo tipo, o sea, en términos sociales, económicos, pasan muchas cosas en Valparaíso. Y obviamente y eso el capítulo lo trata muy bien, cómo en un minuto desde el aparato político estatal en el fondo se decide eh, esta idea de que Valparaíso puede ser un lugar atractivo turísticamente y se le empieza a dar todo un proceso ahí de fomentar el patrimonio como un elemento turístico. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente los lugares turísticos que son los más visitados, los más reconocidos, es una cierta zona de la ciudad, ¿no? Y no ha sido una cosa equilibrada. Los beneficios tienden a ser más hacia un lugar que a otro, y los problemas de fondo de la ciudad trascienden al patrimonio. O sea, hay problemas hoy día de inseguridad, hay problemas de cesantía, hay problemas de perros, un montón de perros que están, de perros vagos, que es una cosa como endémica de Valparaíso de hace mucho tiempo. En fin, o sea, hay gente en situación de calle, o sea, hay muchas problemáticas que obviamente no se vinculan con el patrimonio necesariamente, pero que en su minuto, cuando se postuló al Patrimonio de la Humanidad, cuando empezaron estas campañas de turismo, se vendía un poco esta imagen como de que todo se va a solucionar porque ahora va a ser patrimonio de la humanidad y va a estar todo fantástico. Y obviamente que eso no fue así. Eh, y hay muchísimos problemas de fondo que efectivamente no se han mejorado, no se han cambiado, etc. Eh, para mí el tema turístico de Valparaíso es muy complejo porque es muy desigual. Eh, y claramente finalmente termina siendo una zona la que es muy visitada turísticamente, la de los grandes hoteles, los grandes restaurantes, la que está mejor mantenida, etcétera, versus otros lugares que no se permean de estos beneficios, y que quedan un poco a trasmano, digamos, de esta realidad. Entonces termina siendo una ciudad que queda como dividida, escindida de lo que es turístico y lo que no. Y también se termina, estas zonas que son las más turísticas, empiezan estos procesos de gentrificación en donde la gente se tiene que ir porque ya no puede vivir ahí, porque se pone muy caro, se pone muy complejo y todo. Eh,
La verdad es que esto es un fenómeno que se ha dado en muchos lugares. A mí me apena y me complica, porque creo que uno tiene que pensar no solamente en el proceso turístico y patrimonial, sino que también en la realidad de las personas y que también se vean beneficiadas de estos procesos. Entonces, eso yo creo que es lo que le ha faltado al tema de Valparaíso, que efectivamente sean procesos más integradores. Y más compartidos, digamos, y no solamente, y no tan sectarios o tan divididos. Para el caso, para la segunda pregunta, tengo que admitir que no lo sé, porque yo no, mi especialidad no es la arquitectura, no manejo, alguna vez he leído la plataforma, pero no es algo que yo maneje así al dedillo, por lo tanto no me atrevo a opinar así como con un juicio claro, digamos. Así que De ahí me tengo que acuerdo. excusar porque no es algo que maneje yo demasiado. De acuerdo. Tenemos otras dos preguntas. La primera es cómo los retos o dificultades, o sea, como cuáles son los retos que tienes al trabajar con comunidades o con personas que han estado presentes en territorios de conflicto. Y, por ejemplo, en esos territorios de conflicto, ¿han tenido algún tipo de experiencia con los niños frente a esos territorios? Y digamos, ¿cuáles fueron las estrategias que realizaron para hacer trabajos en estas zonas como con conflicto? Sobre todo porque, como tú sabes, nosotros acá en Colombia estamos en un proceso de implementación del acuerdo de paz y estamos como en todo ese trabajo de reconstruir la memoria, empezar a identificar esos elementos. Entonces, pues Chile tiene unas experiencias importantes, entonces nos hacen esa pregunta desde el interno. Mira, yo en lo personal no me ha tocado nunca, he trabajado mucho con niños y con niñas, pero no me ha tocado nunca trabajar desde situaciones de conflicto eh, o ese tipo de experiencia, digamos, ya más directa. La verdad es que es bien complejo, porque en general el trabajo con niños significa un trabajo, yo creo que también esa es una de las grandes razones por las cuales se hace poco, porque implica, en el caso de las herramientas, por ejemplo, hay que cambiar totalmente las herramientas que uno está acostumbrado a utilizar, las tiene que adaptar, las tiene que modificar, las tiene que probar. Los niños no sé, de 10 años son un mundo y el de 11 es otro mundo y el de 12 es otro y así, o sea, de un año a otro pasan mil cosas. Y por lo tanto generalizar niños y niñas es tremendamente complejo, porque lo que entiende alguien de 10 no es lo que entiende alguien de 12 o los de 13 o ya adolescentes, digamos. Eh, pero sí creo que otra de las problemáticas hoy día con ellos es que se está haciendo muy difícil trabajar con ellos, investigarlos o trabajar con ellos en campo porque, bueno, por lo menos en Chile pasa mucho que los últimos 20 años o la última década han salido obviamente a- a- a flote o se han reconocido muchos abusos en un marco de todo tipo, de situaciones a niños y a niñas. Entonces, en instituciones, en escuelas, etcétera. Entonces, hoy día acercarse a un niño o una niña para un trabajo campo se hace muy difícil. Hay que pedir muchísimos permisos, no estoy diciendo que sea malo, sino que estoy explicando que se hace mucho más complicado. Hay unos Eh, protocolos que se tienen que implementar. exacto, hay muchos protocolos que se tienen que implementar, hay muchas comisiones de ética, o sea, hay un trabajo ahí que es muy complejo, entonces la verdad es que desanima al que quiere trabajar con niños y con niñas. Eh, yo tuve la suerte, o he tenido la suerte de que a mí no me ha desanimado y que en general la gente siempre ha querido ser partícipe de las cosas que he hecho y la verdad es que he tenido mucha suerte en ese sentido. Pero, y quizás por ser mujer también hay una idea de que uno, no sé, está un estereotipo de que uno es más maternal, no tengo idea, pero hay algo ahí que a uno le permite acercarse más y generar más confianza. Pero en el caso de los temas complejos, eh, yo creo que que el trabajo obviamente tiene que hacerse
bueno, con obviamente cercanías, etcétera, pero también yo creo que quizás hay que trabajar mucho de manera muy lúdica. Con los niños sale muy fácil trabajar cosas lúdicas. Yo, por ejemplo, he entrevistado mucho con fotografías con los niños. Y eso es algo que a ellos les gusta mucho. O sea, poder trabajar con imágenes, por ejemplo, o poder trabajar dibujando, o poder hacer otras cosas, o poder ir a ver algo y comentar ese algo que están viendo, el espacio abierto para comentar. Porque la verdad es que los niños siempre quieren hablar, o sea, tienen una facilidad de querer ser oídos y quieren participar, o mi experiencia siempre ha sido así, en general a ellos les gusta participar. Entonces, lo interesante yo creo del patrimonio es justamente cómo hay elementos patrimoniales que usados o utilizados de buenas maneras dan testimonios de esperanza, dan miradas positivas, dan legados interesantes. O sea, recopilar historias como la de Ana Frank, por decir algo, la misma experiencia de ella, ese espacio patrimonial, recuperar esos lugares, contar esas vivencias y ese tipo de cosas, la verdad es que generan en los niños, lo cuento porque alguna vez lo he conversado con ellos, generan esta perspectiva de que el mundo pasan muchas cosas que son muy diversas, que a veces son muy tremendas, pero también pasan cosas esperanzadoras al mismo tiempo. O sea, hay como balanzas que así como el patrimonio muestra algunas cosas, también te enseña sobre la paz y sobre la esperanza y sobre cosas positivas, digamos. Yo creo que también es un camino posible. De acuerdo. Y bueno, yo te tenía un último comentario y es en relación con el segundo libro. Me gusta mucho eso, como dices, o sea, la idea del mapa al revés, de hablar de Chile del sur a norte, porque pues para los que no somos chilenos siempre está esta imagen en sentido contrario. Yo quería preguntarte, porque además lo lanzaron en marzo del 2021, ¿cómo afectó la pandemia las reflexiones que se realizan en el segundo libro? ¿Afectó, no afectó? La verdad es que no, porque, o sea, sí y no. El libro en general no, porque el libro se había empezado a escribir antes de la pandemia. El libro se atrasó por la pandemia. El libro, la verdad es que tendría que haberse lanzado el año antes, pero se atrasó por la pandemia. Y claro, ahí los textos ya estaban escritos cuando empezó la pandemia. Entonces, los textos en sí mismos no hubo cambio, pero sí la introducción del libro yo la escribí durante la pandemia. Entonces, claro, ahí hubo una mirada diferente y también interpelada porque la introducción yo la escribí a principios de la pandemia, muy permeada por lo que había sucedido en octubre, por el estallido social acá en Chile, Ujú. entonces un poco vinculando esas dos temáticas. Y la segunda edición de ahora, del primero que sale ahora, claro, los textos son los mismos del 2012, pero hay un nuevo prólogo que lo escribió otra persona y yo volví a hacer un prólogo que lo escribí yo y que ese sí está muy vinculado a la pandemia. O sea, ya una reflexión después de un año y medio o más de pandemia, claro, efectivamente se ve esta mirada o más bien esta pertinencia del patrimonio en la sociedad actual, entendiéndolo como, como algo que en este proceso de pandemia, por ejemplo, nos entregó a muchos de nosotros en nuestras casas, nos hizo volver a hacer cosas o recuperar ciertos oficios que no hacíamos, como ponernos a cocinar, ponernos a hacer cosas, a tejer, ponernos a revisar cosas ponernos a ordenar y encontrar objetos de nuestra familia o fotografías y recordar cosas, momentos, llamar a nuestros seres queridos, hacer recuerdos, en fin. O sea, volver a encontrar o anhelar lugares o espacios que tenían que ver con nuestra historia y con nuestra vida. Entonces, ahí yo creo que se hace muy pertinente el tema del patrimonio en este contexto. O sea, cómo efectivamente estos elementos patrimoniales pueden ser un norte, pueden ser raíces, pueden ser elementos que nos dan seguridad, que nos cobijan en situaciones tan complejas y tan inciertas como las que hemos vivido. Entonces yo creo que en ese contexto actual, la verdad es que el patrimonio logra tener nuevamente una relevancia muy interesante bajo esta situación de pandemia. Perfecto, Daniela. Pues muchísimas gracias por tu intervención y por compartirnos la experiencia de estos dos, yo diría ya volúmenes por la extensión.
De hecho, en Chile, ¿existe alguna forma de encontrarlos, por ejemplo, por internet para personas que estén interesadas en Sí, investigación sí, patrimonial? mira, el primero lo vamos a relanzar ahora, como te decía yo. em, y va a salir yo creo que durante noviembre, y el segundo está a la venta, lo tienen que buscar la editorial se llama Mis Raíces, Ediciones Mis Raíces, así que ahí lo pueden googlear, y ahí lo van a encontrar. Ediciones Mis Raíces es una editorial muy pequeñita que justamente partió con libros para niños patrimoniales y decidió dar el salto y tener ahora ya cosas para más adultos en temas de patrimonio. Y así que Hecho en Chile inaugura esta línea ya más para adultos de patrimonio. Así que en Ediciones Mis Raíces pueden encontrar el segundo, y el primero ya va a salir, yo creo, ahora en noviembre. Estamos ahí haciendo toda la organización La para poder magia. lanzarlo. Exactamente, la magia, el malabarismo, diría yo. Perfecto. Bueno, Daniela, qué gusto conocerte y compartir este espacio contigo y ojalá en algún momento podamos reencontrarnos ya en presencial. Presencial. Ojalá puedas venir a Cartagena o nosotros Feliz, ir a feliz. Chile. De todas maneras. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos y muchas gracias a todos nuestros participantes y por las preguntas e intervenciones. Feliz resto de día para todos. Hasta luego. Chao, gracias.